Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, ¿usted? Yo ¿Todo bien? no voy a golpear la mesa porque se me cae el celular. No, cuidado, tenga cuidado, ¿no? Pero veo que le dan esas indicaciones por ahí, le dicen los asesores, en este caso, yo me acuerdo de Durán Barba siempre decía, vos mostrate firme, golpeá, y no digas nada que te comprometa a vos, el otro es el culpable, Total. ¿eh? Bueno, acá el culpable es el otro periodista que agarró un sobre, el otro, bueno. Eh, y Eduardo, ¿y usted qué piensa? ¿Cómo ve la situación? ¿Qué análisis hace inicialmente? Yo creo que la situación que se abrió con el estallido público de de esta etapa, porque lo que hay que recordar siempre es que si hay algo, por supuesto esto tiene que probarse en sede judicial, ¿no? Pero si hay algo que está claro que sucedió, es que hubo una etapa. Están los beneficiarios y están los damnificados. Lo que resta saber, y eso quizás es lo que más le importa para la Argentina, ¿no es cierto? Porque esto tiene actores internos y externos, es cuál ha sido el rol del presidente de la Nación y de sus laderos y laderas. Acá nosotros entendemos que hubo un rol del presidente que fue el de partícipe primario, partícipe necesario, diría que partícipe imprescindible para que esta etapa se consumara. Básicamente porque el presidente de la Nación fue el que tendió, el que expuso, el que promocionó un gancho sin el que la etapa no se habría producido. Es decir, 3 minutos después, y esta es la clave, este grupo de fascinerosos genera un token que es, para que se entienda claramente, una especie de CBU, donde la gente le da el canal para que la gente compre, en este caso, la criptomoneda. 3 minutos después, el presidente de la Nación estaba colgando en sus redes una descripción de para qué servía esto. Una descripción, además, que no tenía nada que ver con el objeto real de este tipo de criptomoneda o meme coin, como le llaman algunos. Entonces, la discusión sobre si hubo dolo o no hubo dolo, me parece que en esta instancia es una discusión secundaria, porque en cualquiera de los casos, si hubo dolo o si hubo dolo eventual, porque yo entiendo que al menos eso hubo, es una discusión que se tramita por el lado judicial. Ahora, hay otra discusión que es la discusión política, que es la discusión en torno a la credibilidad del presidente, donde la única herramienta que ha habido para intentar sacarlo de su complicación judicial, sacarlo de la mira de la justicia o de las acusaciones más gruesas, fue el intento de quienes los rodean, de los funcionarios que los rodean, de los periodistas que de alguna manera hacen las veces de truco alrededor del presidente de la Nación, de instalar poco más que una especie de estúpido, ¿no? Ahora, nosotros entendemos que el juicio político corre porque es la manera que tenemos en el Congreso de la Nación, la manera que tiene el Poder Legislativo de investigar algo de extrema gravedad que puede traerle grandes problemas a la Argentina, ¿no? Y además, un eventual mal desempeño en las funciones del presidente de la Nación, mal desempeño que puede haberse dado, con o sin delito de por medio. A ver, bueno, este es un tema central que queríamos abordar con usted. Compartimos esto de que por lo menos hay dolo eventual, ¿no? Es decir, que para que la gente entienda, si no hubo intención de cometer el daño, por lo menos el presidente debió haberse representado que podía cometerlo, teniendo en cuenta su figura. Y la justicia va a tener que investigar, y creo que en esto, Eduardo, estamos de acuerdo, que merece una investigación exhaustiva, un seguimiento, que no quede esto en el olvido, sino muy por el contrario, que haya un seguimiento y que haya una investigación. Ahora, esto del juicio político que usted dice que van a promover de acuerdo a lo que establece, ¿es viable? ¿Se puede hacer? ¿Cree que tiene cabida? Sí, claro, es viable, pero además no solo que se puede hacer, sino que debemos hacerlo, porque es una responsabilidad que nos confiere la Constitución. Imagínense si nosotros tenemos elementos suficientes para entender que un mal desempeño en las funciones del presidente de la Nación, si no hacemos, si no presentamos o no promovemos la vía institucional que promueve la investigación, repito, el juicio político no viene de la mano ya de un resultado cantado. El juicio político abre la propuesta, el proyecto, la presentación de una iniciativa de juicio político, abre una instancia de investigación. Esa investigación en algún momento llega a su fin,
Es el cuerpo en su totalidad el que decide y a través de 2/3 de ese cuerpo puede avanzar con la acusación si cree que hay elementos suficientes para acusar al presidente de la Nación de X figura, ¿no? Y después es el Senado, en caso que se reúnan los 2/3 diputados, el que avanza con el juicio político propiamente dicho, con el juzgamiento en base a esos elementos de pruebas aportados por la Cámara de Diputados. Cuando se plantea desde algunos sectores de la política, no, bueno, vamos a hacer una comisión investigadora, lo que hay que recordarles que la comisión de juicio político es en sí misma una comisión investigadora que tiene un plus, que tiene adosadas los canales institucionales, la vía, el caminito, para que esa información que se recabe tenga algún destino que no sea exclusivamente el de ir y aportar toda la justicia, ¿no? Para nosotros, los planteos que hay de realización de comisión investigadora, que requieren la misma cantidad de votos que se requiere 129 votos para conformar esa comisión, son los mismos 129 votos que se requieren para compeler al Pleno del Cuerpo para que ponga en funcionamiento una comisión que está trabada, que es la de juicio político, trabada por decisión del oficialismo, lo que es una irregularidad total. Son la misma cantidad de votos que se necesitan para uno que para otro. Yo creo, tengo para mí, que hay una parte de la oposición que no quiere avanzar en el concepto, en la idea de trabajar esto en la comisión de juicio político, porque suena fuerte, ¿no? De alguna manera. Pues la idea del juicio político, para algunos, es casi como una figura destituyente. De ninguna manera, el juicio político habilita una investigación. Después se verá qué es lo que se reúne. Ahora el Congreso no puede hacerse el sonso y no meterse a investigar si hubo o no mal desempeño del presidente. Eduardo, en ese sentido, el que dio declaraciones en torno a esto fue el propio gobernador de nuestra provincia, Maximiliano Puyaro, que también dijo, a mí me parece desmedido, me parece que no hay que ir por ese lado. También tiene sus representantes en el Congreso de la Nación como otros gobernadores. ¿Por qué te parece que los gobernadores toman esta postura? Hay un grupo de gobernadores que han sido profundamente serviles al presidente de la Nación, que han abrazado sus políticas y que han abrazado su gestualidad. Uno de ellos es el gobernador Puyaro. Ha abrazado sus políticas, por ejemplo, en lo que refiere a la reforma previsional innecesaria, que está justificada por un déficit que se explicaba en un 85% por la deuda que mantiene Nación en materia previsional con provincia, y que sin embargo el gobernador ha decidido por una definición política avanzar igual, ¿no? Que se traduce en la adopción de la gestualidad también del gobierno nacional, cuando el gobernador verduguea a los docentes, cuando el gobernador verduguea a los trabajadores públicos, cuando el gobernador verduguea a las organizaciones comunitarias y a los que asisten alimentariamente, a los que peor las pasan en los barrios de los grandes centros urbanos de nuestra provincia. Y hay una especie de miedo reverencial con el presidente de la Nación, ¿no? Como una especie de miedo a que pueda haber represalias, algunas que tienen que ver con sacarle el banquito, sacarle recursos a la provincia, digo, más de lo que le han sacado a las provincias de gobierno, creo que es imposible. Y habrá otras que tienen que ver con el miedo también reverencial. A ver, estamos en comunicación con el diputado nacional Eduardo Toñoli. Estaba realizando, bueno, un análisis de todo lo ocurrido en relación a las criptomonedas y la intervención de Milei, y ante la pregunta de Natalie estaba contestando acerca de qué pasa con aquellos gobernadores que dicen, no, pará, que esto es destituyente para el presidente. Por ejemplo, declaraciones que escuchamos de Maximiliano Puyaro, ¿no? Así es. Entonces, como bien decía el Zócalo, el título, lo contundente que dijo Toñoli fue: Puyaro es servil a Milei. También esto debe tener que ver con el propio asesoramiento que está teniendo en particular el gobernador Maximiliano Puyaro en torno a las elecciones de este año, que le dicen, bueno, no te despegues tanto de Milei, no te pelees, vamos un poco más a la derecha porque la gente está aceptando este discurso. A mí me parece, y esto es opinión personal, Adrián, que después de lo que pasó con el presidente Milei, más teniendo en cuenta lo que trascendió justamente de esta entrevista, de esta publi nota de Johnny Viale
señale con el presidente de la Nación, me parece que hay que revisar ahí algunas cuestiones que venían marcando algunas encuestas, porque la gente está muy enojada con Milei. La conveniencia política de uno u otro sector no es la conveniencia de la gente. A la gente le conviene, si querés, que no haya desunión, pero ¿saben por qué? Para que haya cosas favorables para el pueblo. En este caso, yo hoy decía en el editorial, ¿no? ¿Qué es lo favorable para la gente? Si los docentes cada vez cobran menos, si los hospitales no están bien atendidos en cuanto a su infraestructura, si en materia de seguridad cada vez tenemos más dudas. Entonces digo, ¿cuál es la conveniencia para el pueblo de esos arreglos? Que no se pelee con Milei, en este caso, en una investigación que se va a llevar adelante, el gobernador de la provincia que no se pelee, que diga, no hay que deteriorar la imagen del presidente. La imagen del presidente se deteriora sola por su propia gestión y acción. Yo igualmente no creo que haya un deterioro muy grande en la imagen de Milei. Sí creo que va a haber un deterioro en la confianza de los propios mileístas hacia el presidente de la República. Porque aquellos que no creen que esto haya sido una estafa llevada adelante por el presidente para beneficiarse a él mismo o a su entorno, si no creen que esto fue así, se les cayó un ídolo en cuanto a aquel hombre que sabe todo de economía. Total, se les cayó un premio Nobel, pero volvió Eduardo Tognoni, está con nosotros, así que le vamos a pedir que siga desarrollando lo que venía diciendo en torno a las declaraciones del gobernador Puyaro particularmente. Eduardo, el título que había puesto la producción mientras usted hablaba es Puyaro es servil a Milei. Y bueno, y uno dice que analizábamos recién, ¿no? Junto a Natalí, que en términos políticos, por ahí, no correrse hacia un sector u otro, tratar de hacer alianzas con el gobierno nacional, le puede causar beneficio desde lo político al gobierno provincial. Pero eso no se traduce en beneficio para la gente y para la población, ¿no? De ninguna manera, porque yo lo entendería si ese acercamiento al gobierno nacional se tradujera en recuperar los subsidios al transporte para el interior del país. La eliminación de esos subsidios significa que los santafesinos pagamos mucho más de transporte urbano e interurbano. Yo entendería algún tipo de acercamiento y de condescendencia con el gobierno nacional si eso representara políticas públicas para la provincia de Santa Fe que promuevan la producción y el trabajo. Miren lo que está pasando en Alvear con la General Motors, que acaba de despedir a 300 trabajadores y hace muy poquito había despedido a otros 200. Yo entendería un acercamiento o cierta condescendencia o guiño cómplice con el gobierno nacional si eso se tradujera en la devolución del fondo de incentivo docente para que nuestros docentes estén un poquito mejor. Pero uno lo que no entiende es esa manía por hincarse y besarle el anillo a Javier Milei por parte del gobernador Puyaro, cuando este gobierno ha sido profundamente antifederal, profundamente antiproductivo, profundamente antiobrero, le ha generado daños enormes a todo el entramado productivo de la provincia de Santa Fe, un gobierno que está queriendo ahora importar maquinaria agrícola usada, lo que significaría un golpe fatal, más grande del que ya tuvo durante el año pasado con la importación de maquinaria nueva, para el triángulo en el que se produce la mayor cantidad de maquinaria agrícola del país, ese nodo de producción industrial que está entre Las Rosas, Armstrong y Las Parejas. Es decir, no hay nada bueno para el mercado interno, no hay nada bueno para el interior del país, no hay nada bueno para las economías regionales en el gobierno de Javier Milei. Es el gobierno del capital financiero internacional y de las corporaciones interesadas en la expoliación de nuestros recursos estratégicos. Para el resto, no hay nada. Ante ese gobierno se hinca, se agacha y le besa el anillo el gobernador de la provincia de Santa Fe. Me parece una falta de respeto al conjunto de los rosarinos. No le pido que sea Estanislao López y que ate el caballo en la pirámide de Mayo. Le pido que, aunque sea frente a alguna medida regresiva contra los santafesinos, tuitee algo. Ahora está de moda expresar su posición a través de Twitter. Que tuitee algo, que diga, che, me preocupa esto. Y frente a la gravedad institucional que tiene el caso de la criptoestafa, que por lo menos diga que le preocupa, no que hay que cuidarle la imagen al presidente de la Nación. El presidente de la Nación tendrá mejor o peor imagen si hace una buena gestión. Tendrá mejor o peor imagen si no comete
Se me está por caer el Cuidado, celular. cuidado, que se viene abajo. Se derrumba todo, Toñoli. Eduardo. Si comete o no comete un delito, o si se termina dilucidando si efectivamente es cómplice de un delito, es decir, es delincuente, o si solamente es un estúpido, como pretenden hacernos creer algunos de sus defensores, ¿no? Eduardo, me queda una muy cortita y lo que decías antes, me quedo con dos conceptos, esta banda de fascinerosos y esto de que lo quieran hacer pasar por bobo. ¿Cuál es tu teoría respecto de esto? ¿Estaba premeditado? ¿Quién le dio al presidente la orden para que ponga el token en X? ¿Qué pensás vos en torno a esto? Yo creo que el presidente de la Nación puede ser las dos cosas. Puede ser cómplice de una estafa y puede ser un estúpido al mismo tiempo. Eso se puede caminar y mascar chicle a la vez. Eso está demostrado científicamente. Ahora, por supuesto que no soy yo quien lo va a determinar, sino las investigaciones pertinentes, la investigación en sede judicial y la investigación de carácter político que entiendo que se debe hacer. Porque esto es gravísimo. Porque esto afecta la credibilidad también de la Argentina en el mundo. Una Argentina que está en una situación de debilidad enorme, una Argentina que está en una situación crítica, de la que el presidente de la Nación, por supuesto que no es el único responsable y hay que hacerse cargo de las cosas que se hicieron mal en el pasado. Pero sí está claro que el presidente de la Nación, todos los problemas que tenía la Argentina, los profundizó y generó algunos nuevos gravísimos, como la enorme recesión a la que nos ha llevado y la que todavía no hay una especie de luz en el camino que nos muestre la salida, a pesar de estos lugares comunes que quieren instalar, de la recuperación en B, etc. Pero si a todo eso se le suma además, una cercanía a un mundo delincuencial dentro de las altas finanzas, dentro de la especulación financiera, etcétera, etcétera, bueno, ya esto genera una situación de gravedad institucional mucho más importante que ya escapa a la diferencia entre modelos económicos, etcétera. Ya estamos hablando de una situación que tiene y requiere de una intervención fuerte de la justicia y de la institucionalidad política. La última, y atendiendo que ya estamos sobre el corte, Eduardo, se vienen elecciones en Santa Fe, elecciones convencionales constituyentes, va a haber renovación en consejos deliberantes y demás. ¿Qué cree usted que va a marcar esto? ¿Va a haber un ordenamiento interno en distintos partidos o va a marcar alguna tendencia en relación al futuro político? ¿Esto que la elección? Sí. ¿O esto de lo que veníamos hablando? No, esto, la elección para el futuro político en Santa Fe. Yo creo que la trampita a la que nos llevó Puyaro y lamentablemente trampita a la que se prendieron algunos otros sectores de la política, incluido del peronismo, lamentablemente llegamos a una elección a convencionales constituyentes sin paso, que para el peronismo eso configura un enorme problema, y además con este otro adefesio que inventaron de elegir 19 de los constituyentes vía representación departamental, como si fuera una elección de diputados y senadores, cuando es el pueblo de la provincia de Santa Fe el que debe elegir a los constituyentes para construir, ¿no es cierto?, una nueva Carta Magna provincial. Estas dos trampitas también se las debemos a los legisladores del peronismo que acompañaron al sector de Perotti, básicamente, ¿no? Lamentablemente esto ha empujado a que la elección de constituyente en particular se haya convertido en una especie de interna a cielo abierto del peronismo, donde hay una parte de la atención, quizás no de la población, eso tenemos que tenerlo claro, que además por lo temprano de la elección, sin grandes discusiones, sin un Estado impulsando el debate social, de la sociedad civil, etcétera, en torno a algo tan importante, va a ser una elección anodina, pero lamentablemente parte de la atención va a estar puesta en lo que aparece como si fuera una interna expuesta del peronismo, cuando deberíamos estar discutiendo los temas que hacen al futuro de la provincia de Santa Fe, que son tantos y son importantísimos en el marco de la discusión de una constitución, ¿no? Esperemos que se pueda orientar el debate público en torno a esos grandes temas.